Bienvenidos una vez más aquí a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Demócrata versus Republicano, pero hoy estamos los republicanos nada más por compromisos previos del licenciado Miguel Hernández Vivonesi, que está con nosotros el licenciado Michael Corona. Saludos. Saludos a Diada Hitza y saludos a los que nos ven y nos escuchan. Mira, hay tres temas aquí de prioridad. Obviamente, las repercusiones de la entrevista que se le hizo a Vladimir Putin, al presidente de Rusia, y que muchas de esas cosas se habían dicho por más de un año, como que él quería negociar y dar un alto al fuego y tratar de resolver las cosas por la buena. Y realmente fueron los Estados Unidos que no quisieron y de hecho enviaron a Boris Johnson a negociar, pero era a negociar con Ucrania de que no se detuvieran, que no pararan y negociaran nada con Rusia. No fue que fueron a negociar, mira, por favor, pon la paz y vamos a dejar esto aquí. Esa es una. El otro asunto es donde insisten en juzgar a Donald Trump como presidente por unos documentos que tenía en Mar-a-Lago, etcétera, etcétera y más, etcétera. Pero entonces, por las mismas razones que encuentran documentos en manos de un vicepresidente y ex senador de los Estados Unidos, a él pues le están diciendo que él no está en sus capacidades mentales para ser juzgado, pero sí para seguir presidiendo y tener derecho a tocar el botón rojo, ¿verdad? Y así las cosas también, en lo que se aprobó en el Senado, insisten en darle dinero al extranjero y $0 para la frontera. Y ya vemos cómo las calles, los mismos incidentes que veíamos en Europa están ocurriendo en los Estados Unidos, empujando a la gente por las escaleras del tren, del área del tren, agrediendo a personas mayores de color blanco porque les da la gana, si le pueden tirar el carro encima se lo tiran. Hay muchos incidentes que no están saliendo a la luz pública y otros que gracias a Twitter, a X, nosotros nos enteramos porque ningún otro medio los está cubriendo. Así que, licenciado Michael Corona, ahí tenemos los 3 o 4 temas presentados. Bueno, vamos a empezar en el orden que lo dijiste. Hay una entrevista que hizo el periodista conservador de derecha Tucker Carlson, que había sido periodista de Fox News y que fue básicamente votado de Fox News por sus posturas políticas. Eh, y él fue a Moscú. Y nos enteramos ahora. Yo vi todas las entrevistas porque las veo todas porque yo estoy suscrito al Tucker Carlson Network y veo todas las entrevistas que él hace. Hizo una entrevista de más de 2 horas con Vladimir Putin. Ayer me enteré que además entrevistó a Edward Snowden, que viene la entrevista próximamente, que está viviendo en Rusia, tras denunciar las cuestiones de inteligencia de parte de Estados Unidos y otras potencias. Y entrevistó a la mujer que alega que Joe Biden, cuando era senador, la agredió sexualmente. Eh, Básicamente es una agresión sexual donde Biden a la fuerza le metió la mano por la ropa interior de ella y entonces pues la agredió sexualmente. Así que esas entrevistas vienen por ahí. La entrevista de Putin la vi en 2 días porque vi la primera hora y después vi la segunda. Putin me dio la impresión de ser una persona bastante educada. Él no es un presidente democrático. Él usa el estilo de Joe Biden de eliminar a la oposición o descalificarla que corra contra él. Eso lo ha hecho varias veces y ya Biden pues ya aprendió y está haciendo lo mismo con Trump. Hizo un historial larguísimo de la historia de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Pero básicamente lo que se le saca a la entrevista, que es importante, es que primero que nada, Rusia interviene en el 2014 en Ucrania porque las provincias orientales, hay 2 o 3 de ellas, son mayoría rusa y entendía, estaban requiriendo de Putin que interviniera porque estaban siendo abusados por el ejército ucraniano. En el 2014 Rusia entra en apoyo a esa provincia, que son las provincias cerca del Crimea, y a proteger a esa persona. Y entonces Rusia básicamente establece un perímetro militar político y han estado gobernando allí desde el 2014. La cosa se agrava cuando Rusia le pide a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido por NATO en inglés, que es una alianza hecha durante la Guerra Fría, compuesta por países aliados a Estados Unidos.
y ha seguido expandiéndose hacia el este, y Rusia entiende que es una amenaza a su seguridad fronteriza, y entonces en un momento dado empiezan a hablar de que van a integrar a Ucrania a la OTAN. Eh, Rusia trata de pararlo, no lo logra, así que hacen la incursión militar. Interesante porque él menciona en muchas partes que hay un sector nazi dentro del ejército ucraniano. Yo no sé si la gente se acuerda, pero en Canadá, el Parlamento canadiense hace unos años trajo a un ucraniano que había dicho que había sido un luchador contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y le dieron ¿verdad? Una ovación grandísima y todo lo otro. El problema es que cuando usted dice que usted es un luchador contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial, usted está diciendo que usted es un nazi. Así es. Porque la gente se olvida que Rusia y los Estados Unidos eran aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Rusia peleó contra la Alemania nazi. Los nazis enviaron un ejército de 1 millón de soldados. Y Rusia se atrincheró en lo que le llamaban antes Leningrado, Stalingrado, perdón. Y en esa ciudad pelearon por meses, resistieron y finalmente pudieron salir a hacer una ofensiva que destruyó el ejército nazi oriental, mientras Estados Unidos venía por el lado occidental y ambos se encontraron en Alemania en la victoria de los aliados, porque Rusia y Estados Unidos eran aliados. Así que cuando usted está diciendo que usted es un luchador contra Rusia, usted lo que básicamente está diciendo es que usted es un Que nazi. usted es un nazi. Hay una cosa bien importante también que yo percibí de la entrevista y es que él desmintió más de una vez que él ni remotamente estaba pensando en atacar a Polonia, que no era verdad que él quería apoderarse nuevamente de todos los países que estaban alrededor de Rusia, que él lo único que no quería era que la OTAN se pusiera dentro de Ucrania, porque entonces el que estaba solo era él. Y que también dio a entender que tenía resentimiento cuando la OTAN cogió a todos los demás países y no quiso hacer nada con Rusia y lo rechazó de plano, no quiso dialogar con ellos. Y entonces al dejarlo solo, pues obviamente él se empoderó con armas y con todo lo que él tiene. O sea, él está diciendo que él no hubiese querido estar alejado de todo el mundo, sino que a él, después de esa guerra y de todo lo que pasó, lo dejaron fuera. Sí, tienes Eso lo razón. marcó también. Eso es así, tienes razón. Putin dejó claramente establecido que él no quiere restablecer las fronteras de la antigua Unión Soviética. Para los que no saben, pues ya para 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 cae el gobierno comunista ruso bajo Gorbachev, y entonces Rusia, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran como 12 o 13 regiones distintas, se convierten en países independientes. Y Rusia, bajo Boris Yeltsin, reconoce la soberanía de esas repúblicas, eh, incluyendo Ucrania, perdón, Así es. incluyendo Ucrania. Putin dijo claramente que él no tiene ningún tipo de diseño para quitarle la independencia a ninguna de esas repúblicas socialistas de antes, incluyendo Ucrania. Él lo que indica es que hay una parte de Ucrania que es mayoritariamente rusa y que los ucranianos estaban abusando de esa gente. Me da la impresión que Rusia no va a salir de la región de Crimea. Rusia no va a sacar su ejército de las provincias orientales. Este, y yo creo que eso está claro de la entrevista. Ahora, está claro también que Rusia quiere negociar. Y no tiene, Rusia, como tú bien dijiste, Rusia no tiene ningún diseño contra Polonia. Y traemos el tema de Polonia. ¿Por qué Polonia? Porque Polonia en un momento dado era rival, históricamente era rival de Rusia por el control de Ucrania. Y, y Polonia, el gobierno polaco cometió unas atrocidades en Ucrania que la gente ya no habla de ellas. Pero él quiso dejar saber Ocurrieron. que ocurrieron y él quería dejar saber que él no tiene ningún tipo de plan para atacar a Polonia, y ciertamente no Ucrania tampoco. Ucrania es un país que mucha gente lo quería porque es probablemente el área más fértil en la agricultura en toda Europa. O sea, tienen una extensión territorial con tierra rica para la agricultura y siempre ha sido un territorio de distintas potencias han tomado control y la han dejado ir. Ahora, lo que Putin dejó claro es que él quiere negociar. No creo que él vaya, él lo va a negociar desde el punto de vista que las tropas que están dominando
donde están dominando se quedan en su sitio. Yo no creo que él va a ceder eh, lo que ya conquistó, dice él, porque se lo pidieron los rusos desde el 2014. Ujú. Lo que él sí va a hacer, y lo ha indicado así, es imponer la paz, ¿verdad? De una forma diplomática, pero con la promesa de los países occidentales que no van a estar pidiendo la integración de Ucrania a la OTAN. Yo creo que esas son dos condiciones que él tiene, no las dijo a sí mismo, pero yo las entiendo que son. Eh, en cuanto De a esto, Crimea no va a salir. Y ahí entramos a un tema bien importante, Donald Trump. Hizo unas expresiones bastante crudas sobre los países que se han recostado del dinero de los Estados Unidos de América, que no pagan en la OTAN su cuota, que siguen viviendo de los chavos de los demás. Y cuando él dijo, si tú no pagas, pues que hagan contigo lo que te dé la gana, porque yo no te tengo que mantener a ti. Ah, pues entonces que Estados Unidos se está uniendo a Rusia y Donald Trump es peligroso porque Donald Trump y Vladimir Putin tienen algún chanchullo. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó con Hillary Clinton y todo el show de lo de Rusia y que era falso, pero quieren seguir usándolo y yo a veces leo en las redes la misma estupidez. Yo digo, pero y la gente no lee y no entiende que ya todo eso se descubrió. Hay gente hasta que fue juzgada por todo eso y hasta están pagando cárcel por toda esa madre de mentiras. La única que no ha pagado es Hillary Clinton y todavía me siguen hablando de esa tontería. sí, y la realidad es que Trump yo creo que fue un poco más amplio que meramente Ucrania. Trump afirmó que de ahora en adelante, si él llega al poder, él a los países extranjeros no les va a dar dinero gratis. O sea, no va a dar dinero sin fuente de repago. Él a todos los países, y yo creo que le incluyó a América Latina, África, todos, van a hacer préstamos. Y él decía, Si no, si te haces un poco rico y tienes chavito, empiezas a pagarme. Mientras si tanto, no, yo no te voy a cobrar. exactamente, no te voy a cobrar, pero si no pagas o te niegas a pagar, entonces Estados Unidos te va a cortar los fondos, obviamente, y va a iniciar el proceso para cobrarte el dinero. Es decir, básicamente es lo que está diciendo aquí, que es consono con su línea cuando era presidente, de que cada cual tiene que poner de lo suyo. O sea, si Europa piensa que necesita una defensa, que la pague. Ellos tienen bastante dinero. Imagino que va a ser la misma actitud con Japón, que si ellos quieren, ¿verdad? Japón tenía unas limitaciones de tratado, de crear ejércitos por los muchos abusos que cometió durante la Segunda Guerra Mundial y antes de eso. Pues creo que él va a renegociar eso para que Japón pueda armarse otra vez y se pueda defender a sí mismo. Así que todo esto también yo comenté en X que tiene un toque local, porque a los que están pensando en hacer la República de Puerto Rico, sepan que si están contando con 10 años de chavo gratis, si gana Donald Trump, eso no va a pasar. Van a tener, se les va a dar préstamo como se le da a todos los otros países independientes, los tienes que pagar, no los pagas, entonces vienen las consecuencias. Así que es una percepción y una política revolucionaria. Es decir, nunca en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, un presidente o un candidato a presidente ha hablado de esa forma, es decir, de reformular toda la ayuda extranjera. Y eso va a afectar a Ucrania directamente, porque Ucrania se le ha dado trillones de dólares. Y Ucrania ha perdido, según he leído, 400.000 habitantes en esta guerra, que es un montón de gente. Así que si ellos están en esa circunstancia, ellos están ahora mismo rogando porque aparentemente ya ellos no tienen la fortaleza militar para hacer ningún tipo de avance. Ellos lo único que pueden lograr es tratar de dejar las cosas donde están, el stalemate, como dicen en inglés, un stalemate. Se va a quedar donde está. Yo creo que es hora ya de que, ¿verdad? Los países europeos, Estados Unidos, pues se sienten a negociar. También Putin dijo, volviendo a lo que tú habías comentado, que en un momento dado Putin había pedido negociar y le enviaron a Boris Johnson, que era el primer ministro de Inglaterra, pero creo que ya estaba fuera del poder, y Boris Johnson le dijo a los ucranianos, no negocies, sigue peleando. Así que eso sin contar el otra, que la CIA destruyó el pipeline que estaba en el Mar Norte, ¿verdad? Biden dijo que no fue, pero ya está probado que ese, yo creo que es un gasoducto, o no sé si es un oleoducto o un gasoducto, no estoy claro,
pero fue saboteado. Fue saboteado y lo que hizo fue encarecer el precio de la energía en Alemania y Alemania está sufriendo las consecuencias porque Alemania había mandado cerrar todas sus minas de carbón, había puesto fecha límite para pagar las plantas nucleares y ahora no tiene gas natural de suficiencia. Así que han tenido que echar hacia atrás por las políticas esas verdes estúpidas que están a nivel mundial. Y ahora está volviendo a la minería del carbón y está diciendo que no va a pagar las plantas nucleares. Así que todo esto Exactamente. está relacionado entre sí. Mira, en lo que dijo Julian Assange allá, él está en una cárcel y Tucker Carlson va a publicar esa entrevista desde la prisión. Entonces él dice, y lo cita, el objetivo es una guerra sin fin, no una guerra exitosa. Entonces él está planteando que Estados Unidos, inclusive todos esos millones y millones y millones que están asignando, no salen de los Estados Unidos, sino que se quedan para seguir construyendo armamento porque ellos alegan que hay que apertrecharse porque la guerra viene para todos los países de Europa y que Estados Unidos tiene que construir toda ¿verdad? Toda esta cuestión. Y lo que está diciendo Putin es que es mentira, porque él no está planeando ninguna guerra en Europa y que sencillamente quien está planeando la guerra para seguir gastando dinero es esta administración. O sea, han quedado al descubierto por personas que tienen fotos, videos, por gente que directamente están diciendo lo mismo que hace más de 2 años se ha comentado y decían que era ¿qué? Teorías de conspiración. Y ahora están contra la lona. Entonces ahora vamos al Biden pobrecito, que le encontraron todos los documentos en su casa, que no tenía derecho a tenerlo, pero entonces ahora no puede una cosa, pero sí puede seguir siendo presidente de los Estados Unidos diciendo disparates y comiendo mantecado. La situación del informe, para ¿verdad? Los que nos están viendo y escuchando, hay un fiscal especial que se nombró por el Attorney General o Secretario de Estado Federal para investigar todo lo relativo al hallazgo de documentos confidenciales en distintos lugares en poder de Joe Biden. Estos documentos no solamente estaban en la casa de Joe Biden sin ningún tipo de seguridad, lo tenía en el garaje es un garaje regular y estaba el Corvette de él allí y allí habían unas cajas sin ningún tipo de seguridad de documentos clasificados. En la Universidad de Pensilvania había unas cajas adicionales y en otros lugares donde él tiene oficinas habían otras cajas. De lo que entendí, había más de 80 cajas de documentos confidenciales. Bueno, esto es bastante parecido a lo que le pasó a Hillary Clinton, que había sido secretaria de Estado y que tenía los documentos confidenciales en su teléfono celular personal y en su computador. Y ella trató de borrarlo y de esconderlo, que en sí es un delito. El FBI logró levantar los documentos. Entonces, James Comey, el director del FBI, que ahí fue que empezó el descrédito del FBI como una agencia seria, determinó que sí, ella había violado la ley, pero no tenía intención criminal, whatever that means. Y entonces ahora Joe Biden, con este montón de cajas de documentos, pues investigan y ahora resulta que sí tenía documentos confidenciales, sí actuó ilegalmente, pero el fiscal especial de apellido Hur, H-U-R, determina que él está básicamente demasiado chocho para entender y que un jurado, y esto yo nunca lo he entendido que un fiscal diga esto, pero tenía que tirarle la toalla de alguna forma, que un jurado encontraría que él era un viejito, lo más buena gente, no iba a entender lo que estaba pasando, no se acordaba de nada, tenía un grado de chochez que no entendía nada y que por lo tanto no podía ser responsable criminalmente, que es un disparate también, porque al momento que él tenía los documentos no era presidente, era vicepresidente y él estaba en un estado mental mucho mejor que el que está ahora. Así que Biden, la administración Biden le tomó por sorpresa el informe, no porque lo exoneraron, porque ellos sabían que lo iban a exonerar, no importa el delito que él cometiera en cuanto a eso, sino porque básicamente ponen en entredicho, ¿verdad? La capacidad mental de Biden y lo declara básicamente un loco. Es un loco senil que no entiende, no se recuerda de nada, que lo sacan allá afuera, como tú dices, a comer mantecado y a ponerse los espejuelitos esos aviator, y hacer como que, ¿verdad? Está coherente. Y ya la semana pasada ya Biden había dicho que el presidente de México, que es el presidente de Egipto, había participado en la pared esa que está entre Gaza y Egipto
y entonces había colocado en esa misma nación pues al presidente de Egipto y al presidente de México, que no tiene Biden absolutamente nada. es el presidente que con más muertos ha hablado en los últimos Sí, tiempos. él habla con Lo todos ha los visto muertos. todo. Sí, y entonces pues la realidad es que yo no sé todavía, no estoy seguro si esto es a propósito, es decir, le tiraron la toalla, obviamente para que no vaya a complicarse ni lo acusen, pero por otro lado le están diciendo que se vaya. No los republicanos, dentro del mismo Partido Demócrata. Esa puede ser, porque es la única Necesitan este impresión que me da. año para buscar otro candidato. Vamos, de Desafiar. candidato. Y lo que me llamó la atención es que las estaciones que son demócratas, como CNN, MSNBC, le tiraron fuertemente a Biden. Por Y primera eso, vez en mucho sí, tiempo. eso yo nunca lo hacen. Así que me da la impresión que hay algo más detrás de todo eso. La diferencia entre el caso de Hillary Clinton, el de Biden y el de Trump, es que el Trump, como presidente, tiene derecho y tenía derecho a desclasificar documentos y a tenerlos en su posesión. Ni el secretario de Estado de Estados Unidos tiene ese derecho, que era Hillary Clinton, ni el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene ese derecho. Así que hay una diferencia cualitativa entre los tres. Pero el único acusado es el que tenía derecho a tener los documentos. Así que explíquense esa. No tiene explicación, obviamente. Es parte de la politización del aparato del FBI y Departamento de Justicia que poco a poco se han ido desacreditando a un punto que ya han perdido todo sentido de credibilidad. Si tenían alguna, y ciertamente el FBI tiene una historia de persecución contra Martin Luther King, contra los líderes del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, contra los comunistas o lo que ellos percibían eran los comunistas, y han Y perseguido cuando muchísima hablas del gente. Ku Klux Klan te dicen, ah, pero ahí estaban los dos. Bueno, pero quien lo fundó fue el Partido Demócrata. Yo no sé algunos Eso que es se hayan unido, correcto. pero Y quien lo fundó y lo creó El fueron ellos. FBI no usó gran cosa con el Ku Klux Klan tampoco, lo infiltró, pero en realidad no. Porque pues, J. Edgar Hoover, que fue el director del FBI por 50 años, era un creyente en estas fraternidades del sur que eran abiertamente racistas. Así que él no le tenía ningún amor a la comunidad negra. La persecución contra Martin Luther King fue feroz. Y empezaron a hacer cartitas de embuste para tratar de poner a pelear a los líderes de los derechos civiles. Eso ellos lo reconocen. Hicieron lo mismo aquí en Puerto Rico con los independentistas, en el Corinterpro. Pero desde ese momento acá, eh, habían estado bastante tranquilos en términos de su, estaba Ruby Ridge y estaba Waco, Texas, pero habían estado un poco tranquilos en cuanto a los ataques. Ahora han salido abiertamente como una agencia represiva, política y con una agenda demócrata. Y en ese sentido, tanto el Departamento de Justicia Federal como el FBI necesitan hacer muchas cosas si no quieren que en el futuro los partidos políticos, especialmente el Partido Republicano, lo vaya eliminando como agencia, porque ciertamente se lo han ganado. Así que eso es un desarrollo para el futuro también. Igualmente, en lo que está pasando en los Estados Unidos con demócratas y republicanos, lo del seguro social y muchos otros temas, vemos la ignorancia de la gente que está comentando y analizando en los canales de televisión, en la radio, en los periódicos, y esto mete miedo. Porque si tú embruteces a la nación, si tú embruteces a los puertorriqueños aquí en el territorio, eh, ¿de qué vamos a estar hablando? De meras estupideces y hablando siempre cosas superfluas. Mientras tanto, la izquierda sigue penetrando en la juventud que la tienen con la mente de pollo, como digo yo, y pues realmente no veo nada de eso bien. Y por el otro lado, a mí esto de Puerto Rico me preocupa. Vemos a un Ron DeSantis que dice que las ciudades y los estados que han legalizado efectivamente el hurto en las tiendas y demás, con eso, él con eso no va y ha impuesto unas leyes bastante estrictas para personas que estén robando, tiendas grandes, comercios minoritarios y demás, y la publica en su página cómo es la cosa, o sea, y no le está dejando espacio a estos tipos que se crean que en Florida van a venir a hacer lo que están haciendo en los estados azules, Sí, demócratas. y es importante esa movida de Ron DeSantis, porque en los estados como California, Oregón, Washington State, estados los estados que dan al Océano Pacífico, hay un descontrol total. De lo que he podido leer, la mayoría de las ciudades de California lo corren los chulos y las prostitutas mujeres, prostitución masculina y prostitución trans.
Mira, Porque, peor, criticando senadores de estos municipales, ¿verdad? De los estados, de que estén cerrando las tiendas. Oye, pero criticando a Walgreens específicamente porque cerró farmacia y que eso era un discrimen contra los negros en esa población. Si le están robando, se van, aunque haya aprobación roja, blanca o amarilla. Yo me iría exactamente, también. y ese sector está no solamente saqueando los comercios, que es lo que están haciendo. Ese sector también tiene la protección de la policía porque el gobernador y los alcaldes demócratas han dicho que no se puede tocar a ese sector porque es un Exactamente. sector marginado y discriminado por muchos años. Por lo tanto, ellos las veces que arrestan, las pocas veces que arrestan a estos saqueadores, los dejan ir, no le ponen ni fianza. ¿Qué pasa? Que eso puede ser bien bonito para ellos allá, entre ellos los demócratas, pero el efecto sobre el comercio es nefasto porque todo el mundo se le está yendo. Yo creo que Ron DeSantis está claro de que él no va a permitir ese descontrol y esa anarquía y que le está dando el mensaje a los comercios de Florida que eso no va a pasar en Florida, que él no va a tolerar eso, que Florida es un estado de ley y orden y el que se meta a saquear y a salirse de control va a ir a la cárcel. Y en Y ese me parece sentido, importante para tú añadirle que si en el área de Texas, cuando trataron de proteger la frontera, 25 estados dijeron estoy contigo y voy a enviar ayuda. Esto que está haciendo Ron DeSantis, también los estados rojos también pueden decir, espérate, yo también voy a hacer leyes similares y proteger a su gente. O sea que yo creo que Texas y Florida están haciendo algo, ¿verdad? Aunque no es el mismo tema, robo y la cuestión de la frontera es bien valioso. sí, yo creo que los dos están haciéndolo y hay muchos estados que están con ellos que quizás no tienen el tamaño de esos dos estados, pero como tú dices, suman 25. Esos estados están enviando personas de la policía, de los cuerpos de seguridad a Texas a apoyar por si Biden le da por nacionalizar, federalizar la Guardia Nacional de Texas, que lo puede hacer, pues está un sector de ley y orden allí. Y igualmente está haciendo Ron DeSantis. Así que el mensaje aquí es, desde el punto de vista de la frontera, no va a haber violaciones a la frontera, o por lo menos el Estado no las va a tolerar. Desde el punto de vista de seguridad pública, no se va a tolerar el descontrol, ni lo que está pasando en Nueva York, que están empezando a resurgir los asesinatos de dos personas en motora, como en Sudamérica, uno armado disparando y el otro manejando la motora, que se está volviendo algo regular en la ciudad de Nueva York. Hay un toque de queda dictado por el alcalde de Nueva York a los refugiados entre 10 o 11 de la noche a 6 de la mañana. No pueden salir de los refugios. Así que esto es un descontrol total y creo que la campaña va a ser esto mismo de republicanos. Vamos a cerrar la frontera y en segundo lugar vamos a ser intolerantes con el vandalismo y la criminalidad. Y eso atrae mucho voto. Y va a traer mucho voto dentro de los estados demócratas, porque la gente está harta de estos inmigrantes y de la criminalidad y todo lo otro, y el mensaje va a resonar dentro de ese sector. De ahí la fortaleza de Donald Trump, y de ahí, pues a nivel estatal, pues la fortaleza de Abbott en Texas como gobernador y la fortaleza de DeSantis en Florida. Así que son unos desarrollos interesantes y creo que tienen futuro y creo que tienen un arraigo entre la gente. Yo creo que la gente no está pensando igual que en 2020. Hay algo que ha pasado que ya la gente se ha percatado que esto no puede seguir como está. Mira, y para finalizar este mismo tema, en Nueva York el FBI ahora viene a decir, después de 2 años, hacerse los locos también con lo de la frontera y nunca la advirtieron, mira, deja eso, que 6 millones aquí van a causar una crisis. Pero ahora dicen que se está gestando una alianza mortal entre la MS-13 y la sanguinaria pandilla venezolana Tren de Aragua, detrás de estos robos de teléfonos celulares en Nueva York. Y ahora dice que teme el FBI, teme nada, que saben lo que está pasando y ahora lo dicen como si fuera un rumorcito. Entonces extorsionan a los venezolanos exigiéndoles que paguen sobornos a cambio de protección e incluso para cruzar la frontera de Venezuela a Colombia y de México a Estados Unidos. De eso que estamos hablando y dicen que el año pasado hubo más de 340,000 encuentros con inmigrantes del país en la frontera y que se esperan también la guerra de todas estas pandillas en la nación de los Estados Unidos. Igualmente estamos viendo cómo los musulmanes también en Francia empezaron a hacerlo y ya esto viene por ahí, empujan a la gente por, como te digo, por el área de los trenes,
empujando a las mujeres por la escalera, tirándole, dándole, golpeándolas, porque en ese tipo de religión están obviamente los más tranquilos, pero están los radicales que son los que están saliendo a imponer su religión y demás. Y ellos no respetan a las mujeres, no creen en ningún tipo de estos derechos ni en las libertades que nosotros tenemos. Por lo tanto, llegan a Occidente y a todos los países de Europa y máximo en Estados Unidos a destruir lo que nosotros conocemos. Y este tiroteo que ocurrió en una iglesia no fue casualidad, volvemos a lo mismo, un trans que viene y tirotea con un niño pequeño, o sea, no respetas al niño, no te importa la vida del menor, no te importa tu vida y no te importan los demás. Así que 2 personas murieron, uno estaba herido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué escoger una iglesia? Volvemos a lo mismo, era una de las iglesias que más se llenaba, de miles y miles de personas que la frecuentan. Pues tú vienes y la utilizas, ¿para qué? Porque si yo voy allí, ay, pues ahora no se puede ir a la iglesia, me tengo que quedar en casa. Así que tú sigues sacando a los cristianos de la iglesia, ya en Europa lo hiciste, ahora vienes por Estados Unidos y demás. Así que el que me diga a mí que esto es una casualidad, pues realmente no sabe lo que está pasando en el resto del mundo, porque los migrantes ahora pues le están pidiendo que se queden en la casa de la gente. Y ahora la gente están haciendo videos de que tienen haitianos en su casa, que son bien buenos con ellos, que me ayudan a cocinar y somos todos una familia chili. 6 meses después que me cuente la misma historia. Con eso nos Sí, vamos, Corona, tu comentario. sí, sobre eso, pues obviamente esto, el ataque al cristianismo, y se ve en Puerto Rico también, ya llegó. El ataque al cristianismo, en realidad yo lo veo como un ataque a algo mayor que es la cultura occidental. El cristianismo, que es parte integral de nuestra cultura, porque lo es, porque está en todas partes de Estados Unidos. La gente ni se da cuenta, pero la moneda habla de Dios, el dólar habla de Dios, las Así monedas de es. Estados Unidos hablan de Dios. Somos mayoritariamente cristianos, pero sobre todo eh, tenemos unas creencias y la nación se fundó con las palabras de que estamos todos, ¿verdad? Fuimos, el creador fue el que hizo, el creador que es Dios, fue el que hizo este sistema y que cuando se hace el Pledge of Allegiance, pues es One Nation under God. Es decir, Dios está en todas partes de nuestra cultura. Voy a Eh, poner este video que es el que te comentaba para que nada más la gente vea cómo es la cosa. O sea, va pasando con el teléfono y miren sencillamente lo que hace. O sea, sencillamente eso, miren lo que él hace. Eso lo voy a poner para que la gente entienda. O sea, esa mujer no le hizo absolutamente nada. Sencillamente le metió un empujón y la gente gritando, mira, pero ¿qué pasa? sí, es una cosa viciosa completamente. Exactamente. Y quieren poner, pues obviamente, las leyes islámicas religiosas que son totalmente contrarias a la creencia occidental, que aunque cree en la libertad religiosa, no cree que los religiosos deben imponer sus leyes, ya sea la ley musulmana, ¿verdad? El ¿Y quién Sharia o lo lo que sea. hizo? Miren, No un debe- transexual. ¿Quién lo hizo? Un transexual que esto salió a los 2 días, porque no el mismo día. Decían que era una mujer con un niño, hasta que finalmente tuvieron que decir que era un Era trans. un hombre, es un hombre, Exactamente. es un hombre salvadoreño que sale en el fichaje como no hispano. No sé por qué sale como no hispano, pero su nombre es Ah, porque tú Javier. dices ahora lo que tú quieras. Si tú dices que eres ruso, Correcto. eres ruso. Sí. Se llama Javier, es salvadoreño y es un hombre, no es una mujer. Y creo que si uno se pone a pensar, pasado años, ya van 5 o 6 incidentes de trans matando gente en masacre. Así que eso no se va a comentar, obviamente, porque ellos están No. buscando todavía a los supremacistas blancos que no han aparecido en buen rato a matar gente. Eh, pero entonces, todo esto es una manipulación. Pero vuelve a la raíz del problema, que es la falta de control, primero sobre la frontera y la falta de acción efectiva, además de sacar a las personas que están entrando ilegalmente, de acción efectiva contra personas que cometen delitos que quizás no son la muerte, pero que afectan la economía, como los saqueos de tiendas y todo ese tipo de cosas. Y así no se puede trabajar, es decir, no se puede. Estas fiscalías de los estados demócratas de los estados de California y esa área liberan a las personas, la policía los arresta y ellos los liberan. En Nueva York igual, habían unos sujetos que le dieron una paliza a unos policías en Nueva York hace una semana o dos y los llevaron ante el juez y la fiscalía se allanó que salieron. Y hasta las hermandades de policía se quejaron públicamente.
Pero eso tiene La un efecto gobernadora tuvo que dar una orden, entonces lo arrestaron y demás, porque ella se multiplicador. dio cuenta que la ciudad estaba en canto. Sí, y esto es parte de la mentalidad de defund the police, de quitar la policía de aquí, porque es parte de toda esta estrategia para destruir la sociedad. Y en la medida en que están haciendo el juego los demócratas, pues entonces están teniendo éxito. Por otro lado, en el mismo estado, en la misma ciudad de Nueva York, un señor que defiende a una persona que está siendo agredida, un señor blanco que defiende a una señora que está siendo agredida, termina preso por defenderlo. Y ya ha pasado, ya ha habido 2 incidentes Exacto. donde personas han defendido a otros ciudadanos Este y es el terminan charlatán presos. que tú acabas de mencionar, el, el que tuvieron que arrestar Sí, el de era el 15 años creo lidercito que de es. los que golpearon a la policía. Sí, Y después salen otro video llorando, llorando como un nene porque se lo iban a llevar. A lágrima viva. no es así. Y todo esto, pues la gente a la larga se entera de lo que está pasando y estas situaciones, pues siguen adelante. Mientras tanto, pues para cerrar, Puerto Rico todavía estamos en la época de la pandemia, donde el presidente de la Cámara ha sometido a los legisladores a las mascarillas. No quiero mencionar nada de cosas que nos puedan censurar, pero este, me llamó la atención lo obedientes que son los representantes del PNP y populares con esto. Están bien satisfechos con todo esto y ellos están obedeciendo órdenes, como dicen ellos. Esa me imagino en la defensa de Nuremberg. Pues, los nazis, o sea, yo maté 4 millones de personas porque estaba siguiendo órdenes. Así que es una mentalidad bien atrasada y demuestra lo Horrible. atrás que está la política, los partidos políticos en Puerto Rico, en La términos de constitución libertad. está aquí y las otras leyes están acá, pero la gente quiere pasarle por encima a la constitución y que esas leyes sean las que prevalezcan. Y yo no sé qué es lo que pasa, abogados con 2 dedos de frente, representantes, legisladores, alcaldes, el mismo gobernador cayendo en toda esta trampa, a pesar de todo lo que se ha dicho de las vacunas, de todos estos temas de la pandemia, no quieren entender ni entrar en razón y seguimos en lo mismo, en la misma historia. Eso hace.